Mucha gente me está preguntando en estos últimos días qué está pasando con Red Bull, qué está pasando con esta noticia que ha salido en relación al contrato de Checo Pérez. ¿Tiene cláusulas que desconocemos? ¿Tiene una cláusula que habla de su rendimiento en relación a su sueldo? ¿Puede Checo Pérez ver mermado su sueldo por estar a 125, concretamente dan esta cifra, 125 puntos de Verstappen en el campeonato de pilotos? Esta es la información que ha publicado The Telegraph, la prensa holandesa, y que, bueno, pues en mi caso, la verdad es que yo tengo muy claro cómo coger estas informaciones, porque además llevamos leyendo informaciones de este tipo desde hace mucho tiempo, noticias muy interesadas por parte del clan Verstappen. Sobre todo por quién las firma, porque ya nos terminamos conociendo los unos a los otros y al final en el mundo de la comunicación ya sabes de qué pie cojea cada uno y qué cosas te puedes creer y no te puedes creer. Eric Van Haren es un periodista muy afín al clan Verstappen. Es una persona de confianza del clan Verstappen que en varias ocasiones incluso ha publicado información en exclusiva de Verstappen. Creo que de hecho en el último Gran Premio fue de los primeros, si no el primero, en publicar que Verstappen iba a tener una sanción por motivo del cambio de la caja de cambios. O sea, siempre es una voz autorizada hablando de Verstappen porque suele saber un poco más que los demás. Pero también es una persona, es un vocero, para entendernos, encargado de filtrar información que le interesa al clan Verstappen. Y en este caso es una información que hace daño a Checo Pérez, una información incómoda para Checo, pero tenemos que repasarla porque ya digo, me ha escrito muchísima gente preguntándome sobre ella y evidentemente vamos a tratarla. Yo inicialmente es que no le había hecho ningún caso porque conozco perfectamente de dónde viene esto y ya sé qué informaciones tenemos que tratar como certeras y qué informaciones son directamente falsas. Literal, ¿no? Lo que podemos leer en el Telegraph, que bueno, se han hecho eco de ello varias cuentas a través de Twitter, la cuenta F1 News Live, por ejemplo. El contrato de Checo Pérez se puede ajustar este mes por los 125 puntos de déficit con Max Verstappen, según, insisto, The Telegraph. Por una cláusula especial, el contrato de Checo se puede ajustar si su diferencia con Max es de 125 puntos o más. Qué curioso, justo esta cifra en la que se encuentran ahora mismo. Recordamos, 125 puntos de diferencia. Si la progresión sigue así, es cierto que Max Verstappen podría coronarse tricampeón del mundo con 55 puntos en las próximas carreras en el Gran Premio de Japón, después del resultado de Bélgica. En este momento el déficit de puntos de Checo con respecto a Max después de 12 carreras es justo ese, lo que podría desencadenar un ajuste en las formas de salario y bonificaciones. Es otra página que se hace eco prácticamente de lo mismo, ya digo que lo he visto en varias cuentas de Twitter. El contrato de Checo Pérez puede revisarse este mes debido a una cláusula que permite el ajuste si su diferencia de puntos con Verstappen llega a 125 puntos o más. Actualmente, después de 12 carreras, el déficit de Checo antes de este parón es exactamente 125 puntos, lo que podría afectar a su salario y bonificaciones. ¿Qué información confidencial puede tener The Telegraph y por tanto el clan Verstappen a ese contrato de Checo Pérez? Voy a desglosar un poco la información que yo tengo y lo que yo creo que aquí está pasando. Esto simple y llanamente son maniobras de desestabilización de la prensa neerlandesa. Es rotundamente falso que el desempeño de tu trabajo en un equipo de Fórmula 1 te pueda contraer algún tipo de contraprestación negativa a modo de castigo económico. Es decir, esto es la Fórmula 1, Aquí no se firman contratos por objetivos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que esto lo sabe todo el mundo y también lo deberían saber los señores del medio de Telegraph. Pero es que además de esto, en primer lugar, Checo, como digo, firma este contrato en esta época del GP de Mónaco 2022, en un momento en el que él no solo estaba demostrando estar al nivel de Max,
sino que estaba siendo más rápido que Max. ¿Recordáis, no? Aquel inicio de 2022 con aquel monoplaza más subvirador, que tan bien le venía a Checo, con el que sufría mucho Max, que decía todo eso de que un coche rápido no podía ser subvirador, que lo estaba pasando fatal, ¿no? Con ese balance del monoplaza, hasta que luego las cosas fueron cambiando a su favor, su equipo se fue volcando para que Max se sintiera cómodo con el coche y que Checo hiciera lo que pudiera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que precisamente en esa época de bonanza en la que Checo estaba fuerte en Red Bull, que venía, por cierto, de darle un campeonato a Max en Abu Dhabi 2021, que lo ganó gracias a él, y esto siempre debe recordarlo Max, no tiene ningún sentido que existan cláusulas de este tipo. O sea, ninguno. Es que no hay por dónde cogerlo, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo más importante, ¿por qué creéis que la prensa neerlandesa lanza esta información? Porque si Red Bull está poniendo una cláusula de este tipo, ¿no? Pongámonos en situación, imaginad que lo ha hecho. Bueno, pues eso significa que parten de la premisa de que Checo y Max tienen el mismo coche. Si no, ¿por qué pones esa cláusula tan directa, tan concreta, si no estás seguro de que ambos tienen el mismo coche? Esa es la razón de que al Telegraph le interese lanzar esta información. Ese es el motivo y no otro, de verdad. O sea, esta es la única realidad, ya os digo, una información muy ligada al clan Verstappen, como una especie de mensaje cifrado de arriba que los voceros de turno tienen que lanzar. Y oye, insisto, qué curioso que esa cantidad de puntos sea justo los puntos que Checo tiene de desventaja con Max, lo equivalente a 5 grandes premios. La realidad de todo esto es que hay preocupación en el clan Verstappen. Os puede parecer que Verstappen está muy tranquilo, de vacaciones, hemos visto imágenes suyas, que está muy relajado, ¿no? Desconectando, sabiendo que el tricampeonato está a punto de caer. Pero no, hay miedo, hay preocupación. ¿Por qué? Pues porque en Bélgica se han visto cosas extrañas, mal que le pese al clan Verstappen. En esta carrera 18 vueltas, no me refiero a la sprint, me refiero a las primeras 18 vueltas del domingo. Yo no había visto, y os lo digo de verdad, tantas voces unánimes de gente importante hablando cada vez más del coche de Verstappen. Ya no se habla del dominio o del poderío de Red Bull que tienen con respecto al resto, no. Ahora se habla del coche de Verstappen concretamente. De quiénes podrían ganar con el coche de Verstappen, enumerando a varios pilotos. Por ejemplo, Checo Pérez, el primero de ellos, ¿no? Y están hablando antiguos campeones del mundo, por ejemplo, o pilotos, expilotos de Fórmula 1, gente que ya no tiene nadie al que agradar, ¿no? Que habla con libertad. Esos son los testimonios que cuentan más estos días. La gente que está abriendo los ojos y se está dando cuenta que en Bélgica pasaron cosas extrañas, que vimos una diferencia amplísima entre dos monoplazas y que evidentemente pues se debe a que el balance de un coche no tenía nada que ver con el del otro monoplaza y que hay un equipo volcado hacia el lado de Max Verstappen, como venimos diciendo desde que empezó la temporada y anunciábamos que esto iba a ocurrir. Los sábados extraños, ¿no? Los sábados raros en los que pasan cosas, curiosamente, en un lado del box, ¿no? Lo venimos viendo desde Australia, cómo todo cambió, sobre todo a partir también de Mónaco, un campeonato totalmente diferente, el que nos hemos encontrado. Vamos a repasar también, precisamente, en referencia a esto que estoy diciendo, estos tweets, por ejemplo, de Fox Sports, ¿no? Recogiendo un poco este sentir, recogiendo todas estas declaraciones, estas impresiones, fue como si estuviera en un coche diferente, como esa prensa inglesa también comienza a dudar del RB19 de Max Verstappen. No estamos hablando de que duden de ello personas afines a Checo, gente de México, no, como fue el caso, por cierto, ¿no? De uno de los patrocinadores de Checo, que luego borró el tuit. Es que están pasando cosas, es que esto no es una situación nada agradable para el clan Verstappen, no es una situación que les agrade precisamente. Lo comenté en uno de los vídeos que hicimos después de Spa, la peor situación para Red Bull, lo que peor les viene a ellos
es estas carreras en las que podemos comparar uno y otro Red Bull tan claramente en pista. Es solo un tuit, es solo un ejemplo, ¿no? Pero que representa al final una realidad mucho más amplia. Eric Van Haren, ¿no?, es el periodista que ha publicado esta información en el Telegraph y bueno, pues no hay ningún tipo de cláusula para, insisto, toda la gente que me está preguntando, no le van a bajar el sueldo a Checo, no se lo van a bajar ni aunque sean 125, 150 o 200 puntos de diferencia. Por la sencilla razón lógica que todo el mundo ha de entender y que Red Bull sabe perfectamente, por eso no han hecho leña del árbol caído cuando Checo ha tenido malos momentos este año, precisamente porque saben que Max Verstappen pilota para un equipo diferente, que es Verstappen Racing, y para Checo en Red Bull, en un Red Bull volcado hacia el otro lado, poco puede hacer con un equipo en el que sabe que tiene en todos los ámbitos, y el primero, el más transparente, el que nos llega a nosotros y que podemos ver y oír, las radios, la relación con su ingeniero, vemos cómo ese es el primero en el que tiene claras desventajas con Max Verstappen, para el que todo es mucho más fácil, el camino es mucho más llano, no hay ningún tipo de contratiempo nunca y todo va rodado, ¿no? Así es mucho más sencillo, y también, sobre todo, cuando tienes parte de la prensa ejerciendo algo de presión, que nunca viene mal, también es normal que te salgan un poquito mejor las cosas.